Bueno, Juan Carlos Valencia González, le apodan el Tres o el Pelón, y es señalado como el posible nuevo líder del cártel Jalisco Nueva Generación a la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, quien fue su padrastro. Esto lo asegura The Wall Street Journal. Valencia González tiene 41 años y es ciudadano estadounidense, lo que le otorga protecciones que complican las operaciones de las agencias norteamericanas. Sobre este tema saludo como en otras ocasiones y le agradezco nuevamente al maestro Javier Oliva, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en temas de seguridad. Gracias, Javier, buena tarde. ¿Qué sabemos de este sujeto a quien señalan como el posible sucesor del Mencho? Bueno, algo está pasando con la comunicación de Javier Oliva. En un momento más trataremos de recuperarlo, porque es importante conocer el punto de vista de un experto en estos temas acerca de quién es este individuo a quien le apodan el Tres, hijastro de Nemesio Ceguera Cervantes, y quien pues lo señalan en Estados Unidos como el posible sucesor. Ahora sí, Javier, buena tarde. No, discúlpame, es que tenía cerrado el micrófono. No, La comunicación estaba normal. Era un error mío. Lo primero que hay que señalar es que estas empresas criminales se basan en estructuras familiares. Como lo vimos en el caso de la familia Arellano Félix en Tijuana, la familia Carrillo Fuentes en Ciudad Juárez, los hijos de Joaquín Guzmán, los hijos de Ismael Zambada, otro tanto en el caso de los hermanos Treviño, de lo que era el grupo de los Zeta. Entonces, y además estas estructuras de definición de liderazgos, y esto es importante que el auditorio lo sepa, están definidas con antelación. Es decir, a menos que se trate de situaciones de ruptura, como fue en el caso de Ismael Zambada, bueno, los hijos de Zambada y del Chapo, o en el caso, por ejemplo, de los hermanos Beltrán, que se sintieron traicionados en su momento por el Chapo Guzmán. En este caso, no es propiamente de llamar la atención que sea él, digamos, el designado, por decirlo así, en la sucesión en el mando. Lo que hay que ver es si tiene las capacidades en términos de liderazgo criminal para mantener subordinados a otros liderazgos importantes que se han mencionado en distintas investigaciones y medios de comunicación. Pero de mientras, y como bien lo apuntabas en la introducción a esta entrevista, y muchas gracias por la oportunidad, es el hecho de que una doble nacionalidad pues evidentemente complica, no solamente para las agencias estadounidenses, sino también para las agencias mexicanas, que hablando de hijos y de hijas, pues supimos del operativo de hoy en la cabecera municipal de El Salado, de la detención e inmediata liberación de una de las hijas de Ismael Zambada por falta de pruebas, en todo caso porque no había ninguna investigación en su contra ni orden de aprehensión, entonces tuvo que ser liberada. Pero esto refuerza el planteamiento que estoy exponiendo respecto de que los entornos familiares, amantes, esposas, hermanos, hijos, hijas, se hacen de la estructura criminal. Como sabemos, el hijo de Nemesio Ceguera, hijo, está sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. Su esposa, Rosalinda, la mamá precisamente de Juan Carlos, está sujeta a proceso, y otra hija está también sujeta a proceso penal. Este es mi primer comentario. Entonces, Javier, estas decisiones de quién sucederá al líder en caso de que lo aprendan o de que muera, ¿ya están tomadas con antelación? Sí, en la mayor parte de las ocasiones, de acuerdo a las investigaciones, así es, Alejandro, porque además, por ejemplo, en el caso de Joaquín Guzmán es paradigmático en el sentido en que estuvo casi 4 años viviendo prófugo, ¿no? Y evidentemente no podía tomar decisiones en términos de la estructura criminal. Lo hacían sus hijos en ese momento con Ismael Zambada García. En todo caso, la organización lo que le procuraba era pues alimentación, transporte, seguridad,
responsabilidad, dinero, desde luego, pero ya no formaba parte, por decirlo así, de la dirección de la empresa criminal. Algo parecido, ¿no?, ocurría con Nemesio Ceguera, además de que se sabe que tenía un importante padecimiento diabético, y las constantes diálisis, pues evidentemente lo obligaban a mantenerse oculto tanto de sus enemigos criminales, me refiero, como a esconderse de la ley del Estado mexicano. Este es mi segundo comentario. Ahora, ¿de qué manera complicaría para las autoridades de México y de Estados Unidos la nacionalidad de este sujeto? Bueno, por un lado, porque podría eventualmente en este acuerdo de cooperación, como sabemos, en estos días estuvo Omar García Harfuch ahí en Washington entrevistándose con el director del FBI, con el director de la DEA, pues abrir una investigación, como se hizo, por ejemplo, en el caso de Servando Gómez, conocido como La Tuta, que ya está allá en los Estados Unidos, pero antes de que fuera extraditado a varios delincuentes mexicanos, cuando tienen esta doble nacionalidad, de alguna manera facilita cuando se abre la investigación previamente en Estados Unidos, porque de otra manera, estrictamente hablando, aunque es un poco difícil decirlo y reconocerlo, pero así es, ¿no? Tú no puedes defender al Estado de Derecho violando la ley. En este caso, su detención tendría que ver con un acuerdo, con un protocolo de entendimiento entre las autoridades judiciales de México y de Estados Unidos, para que él no pueda alegar de alguna manera inmunidad ante la ley debido a su nacionalidad estadounidense. Ujú. Ahora, tal vez esta pregunta es difícil de contestar, pero este hombre será capaz de mantener la cohesión en esa organización criminal que se extendió de manera muy importante, que se atomizó y que, según algunas versiones, incluso concedió una especie de franquicia en muchos lugares y ciudades en la República e incluso en el extranjero? Bueno, tú de por sí no haces preguntas fáciles, me quedo Alejandro. Entonces, claro, es difícil especularlo, pero digamos, a mí lo que me ha llamado la atención en términos de la estabilidad de esta organización criminal es que del abatimiento de Nemesio Ceguera al momento de esta entrevista no han trascendido, al menos en lo que se refiere a la información difundida por los medios convencionales, medios digitales o por las propias autoridades, no se ha dado cuenta de alguna ruptura, alguna decisión, algún enfrentamiento, alguna lona impresa que diga: "Oh, nosotros rompemos o somos la nueva organización tal", ¿no? Ujú. Hasta el momento no se ha dado. Y esto reforzaría mi planteamiento respecto de que la sucesión en la sucesión criminal, quiero decir, está acordada desde el interior, es decir, antes, es decir, si a mí, digo, al cabecilla delictivo, dicen, bueno, si a mí me detienen o me abaten, la línea de sucesión eventualmente sería esta, ¿no? Ujú. Entonces, digo, estoy lanzando una hipótesis, pero usualmente así funciona. Sí, como ocurre en las grandes corporaciones, ¿no? Sí, de alguna manera. Sí, pero esas grandes corporaciones por eso no fracasan, como la familia Ford, pues ellos se quedan, hasta donde yo sé, con el 10% y lo demás se lo dedican a administradores profesionales, que es uno de los problemas que tenemos en las empresas mexicanas grandes, en donde las familias se hacen responsables por sí mismas y de la gran mayoría de los capitales, en fin, en vez de entregárselos a profesionales de la materia. Aquí, bueno, se trata de una empresa peculiar, desde luego criminal, donde hay asesinatos, tráfico de drogas, una gran cantidad de delitos adyacentes. Entonces, pues este control, lo que se busca es que no se rompa. Ahora es un delincuente. Bueno, por lo menos ya se anunció que hay de parte de las agencias de Estados Unidos una recompensa de $5 millones, ¿no? Y que, bueno, esto pues da una idea del perfil que ya tenía desde antes de esta coyuntura de desaparición, del abatimiento de Nemesio Ceguera, aún antes de que Sí. ocurriera esto. Pues maestro Javier Oliva, gracias como siempre por este tiempo para nosotros. Con mucho gusto, muchas gracias a ti por la oportunidad y saludos. Un saludo también, gracias al maestro Javier Oliva. Les comentaba que la